cadenaser.com. José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PSOE a la reelección. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena SER Andalucía. Señor Griñán, con usted cerramos la ronda de entrevistas electorales en la Ventana de Andalucía, pero permítame antes que nada recabar su opinión sobre lo último, que sin lugar a dudas va a estar en el debate político de estas elecciones. El déficit del 1,5% que el Gobierno impone a las autonomías, al que se opuso la Junta ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Cree usted que este déficit va a imposibilitar al Gobierno andaluz en 2012 a prestar servicios universales y básicos como la sanidad y la educación? Espero que no, pero yo creo que deberíamos hacer un debate serio sobre este tema y no tirarnos los trastos a la cabeza. Mire, el Gobierno de España ha conseguido que el déficit sea el 5,8, ¿no es eso? Hemos conseguido pasar del 4,4 al 5,8. Y estamos de acuerdo. ¿Hay que cumplir el 5,8? Sin duda que sí. Ahora, ¿cómo distribuye este 5,8? Pues resulta que las comunidades autónomas tenemos que tener como máximo un déficit del 1,5 y el Estado, la Administración central, se puede mantener con un déficit del 4%. Claro, a partir de ahí, teniendo en cuenta que las obligaciones de gasto de las comunidades autónomas son mayores, uno ve que hay una radical injusticia en la distribución de este objetivo de déficit. Le añado además que el año pasado el déficit de la Administración Central del Estado fue muy superior al de las comunidades autónomas. Es decir, el problema, si tenemos ahora mismo un problema de déficit, no es tanto de las comunidades autónomas, que lo tuvieron en torno al 3%, como el del Estado, que subió por encima del 5%. Lo lógico habría sido hacer un equilibrio. Pero fíjese, yo, más allá de todo esto, para no discutir sobre si es el Estado o las comunidades autónomas, yo he propuesto otra cosa, y es que nos reunamos todos, conferencia de presidentes incluida, en la que prioricemos el gasto y digamos qué es y cuál es el gasto que todas las administraciones hacen, cuál es el prioritario. Hombre, yo estoy completamente convencido que si vamos con el sentir de los ciudadanos, diríamos educación, sanidad, protección de las personas que lo necesitan, desempleo, asuntos sociales, protección de las personas mayores, etcétera. Bueno, pues a partir de ahí, una vez priorizado el gasto, vamos a decir a quién le corresponde y quién tiene que hacer más esfuerzo de contención de déficit. Ese sería el tema fundamental. Si no se hace, pues hombre, las administraciones de las comunidades autónomas somos las que tenemos la sanidad, la educación y los servicios sociales y vamos a tener muchos problemas. Esta declaración de intenciones, ¿cómo casa, por ejemplo, con la declaración ayer del presidente Rajoy acusando a las autonomías del déficit? ¿Vienen a darle a usted la razón en la denuncia que semanas atrás dijo de que detrás de estas operaciones puede subyacer un intento de adelgazar el Estado autonómico? ¿Cree usted que estamos en esta tesitura? Yo me lo temo, porque además decir eso es faltar a la verdad. El déficit del Estado ha sido superior al 5. El de las comunidades autónomas no ha llegado al 3. Por tanto, no puede ser que el déficit sea culpa de las comunidades autónomas. No lo es. Y como ese es un hecho objetivo, porque está ahí, lo que vamos a hacer es lo que yo le digo. Vamos a ver por qué el Estado tiene que tener un margen 3 veces superior a las comunidades autónomas. Y por qué, cuando ha conseguido en Bruselas o va a conseguir en Bruselas, cosa que apoyamos, pasar del 4,4 al 5,9, de ese punto y medio, las comunidades autónomas solamente se llevan 2 décimas. No tiene sentido. Eso es lo que le quiero decir, sobre todo porque tenemos funciones básicas, fundamentales, la educación, la sanidad, la dependencia, la ayuda a los mayores, a las personas dependientes. Es decir, nosotros necesitamos ese esfuerzo. Le añado, el déficit de Andalucía se está mirando en función del PIB andaluz, con lo cual el déficit que le dan a Andalucía es menor que el que tienen comunidades más ricas, como por ejemplo Cataluña, a pesar de que Cataluña tiene un endeudamiento mucho mayor que nosotros. También es injusto. Y le añado, el Estado nos debe todavía fondos correspondientes a otros ejercicios que se están poniendo en el déficit de las comunidades autónomas cuando es déficit del Estado. Por lo tanto, si todo eso lo arregláramos, utilizar el PIB adecuado, que además se nos midiera a todos teniendo en cuenta lo que se nos debe, pues yo creo que se podría conseguir el objetivo del 1,5 sin grandes problemas. El problema es que, añadido a que solamente nos dejan el 1,5%, hay déficit que se atribuye a las comunidades autónomas que es del Estado. ¿Por qué la cintura que se le pide por parte del gobierno español a Bruselas es, sin embargo, mala reputación si lo piden las comunidades? No, porque si nosotros no queremos que se mueva el 5,8, si nosotros
estamos muy de acuerdo con el 5,8. Si ahí no hay ningún problema. Ni Cataluña, ni el País Vasco, ni Andalucía, ni Canarias manifestamos ningún problema con el 5,8 y además queremos conseguirlo. Lo que no estamos de acuerdo es que la parte del león de ese 5,8, 4, se la lleve el Estado y que las comunidades autónomas nos dejen 1,5 cuando tenemos servicios fundamentales. Eso es de lo que nos quejamos. No pedimos mayor margen, sino que se endeude menos el Estado, que el Estado gaste menos, que se apriete el cinturón la Administración General del Estado y no solo las comunidades autónomas que tenemos sanidad y educación, que el Estado tiene muchos sitios donde cortar, tiene muchos sitios y además le digo otra cosa, el Estado ha subido el IRPF, ha hecho una reforma fiscal fuerte, aumentando los impuestos. Todo ese dinero se lo va a llevar el Estado. Pero claro, nos pueden decir, suba usted el IRPF, pero ya no podemos, porque después de ese esfuerzo fiscal, ¿quién se atreve a pedir un sobreesfuerzo a los ciudadanos? Claro, es que tiene la fuente de los ingresos, se pone un déficit mayor y a las comunidades autónomas que arreen. Claro, al final, quien se ve perjudicado no es las comunidades autónomas, es la sanidad pública, es la educación pública y es el sistema de protección social. Y ante esa falta de recursos, ustedes han dicho por activa y por pasiva que no aprobarían el copago sanitario en Andalucía, pero visto el nuevo escenario, ¿puede usted afirmar lo mismo? Sí, porque mire, se lo he dicho antes, nosotros tenemos adeudos todavía del Estado con la comunidad autónoma. El Estado nos debe la disposición adicional tercera, el fondo de convergencia, es decir, hay una serie de cantidades, son 2.000 y pico millones, que eso nos servirían fantásticamente bien para cumplir el objetivo. Pero además de todo eso, es que usted sabe, y lo saben todos los españoles, que Andalucía redujo el endeudamiento cuando todo el mundo lo aumentaba, es decir, tenemos un endeudamiento menor que la media de las comunidades autónomas, y además que hemos hecho un programa de racionalización del gasto sanitario que es ejemplar porque no pide dinero a los ciudadanos, pide un sacrificio a las multinacionales del medicamento, pero no a los ciudadanos. Tenemos un sistema de atención primaria, de diagnóstico temprano, tenemos la cirugía menor ambulatoria, que evita mucho gasto, pero mucho gasto. Por lo tanto, ahorramos en sanidad sin poner el copago. ¿Qué le parecen las interpretaciones que desde el Ministerio de Hacienda, en definitiva desde el Gobierno central, señalan que Andalucía está manteniendo una actitud irresponsable con este rechazo? Y en segundo término, ¿le ha sorprendido o cómo interpreta el rechazo no consumado finalmente del Gobierno catalán después de ese pronunciamiento del portavoz de la Generalitat catalana? Bueno, él hizo lo mismo. Él también se rechazó el 1,5%. No, él no dijo irresponsable. Él lo que dijo es que rechazaba el 1,5% con los mismos argumentos que dio Andalucía, pero que él se abstenía porque no conocía el presupuesto. Porque el gobierno, además esa es otra, ¿no? El gobierno deja los presupuestos generales del Estado para después de las andaluzas. Y sería importante conocerlo ahora para saber, oiga, ¿por qué tiene usted que tener déficit? ¿En qué se lo va a gastar? Claro, porque a mí me gustaría saber por qué el Estado va a tener un déficit del 4%. Yo estoy de acuerdo que el desempleo hay que pagarlo. Pero el desempleo tiene una cotización propia. Por lo tanto, lo que no alcance esa cotización será el déficit que habrá que enjugar. Pero eso, vamos a poner que sean, fíjese, poner mucho, 20.000 millones. Pensando lo que va a aumentar el paro este año según ha dicho el gobierno. 20.000 millones. Bueno, pues todavía tiene un margen de 20 y tantos mil millones para ahorrar. Es decir, no parece que sea lógico ni razonable. Entonces, claro, el consejero catalán dijo lo que todo el mundo dice. Oiga, yo sé que con ese 1,5% voy a tener que hacer ajustes durísimos y no sabemos por qué se queda el Estado con el 4% porque no conocemos los presupuestos. Aún faltarían, dice usted, muchos miles de millones para alcanzar ese déficit por parte del Gobierno central. ¿Cómo cree usted que lo va a hacer? ¿Subirá el IVA? ¿Recortarán el sueldo de los funcionarios? ¿Se pondrá en peligro la cobertura del desempleo? ¿O darán por finiquitada la dependencia? No, si no tendrá que hacer nada de eso. ¿No ve que se ha dejado un margen de déficit muy grande? Si es que el Estado puede tener un déficit del 4%. Nosotros del 1,5%. Luego probablemente no tendrá que hacer nada de eso. Él puede terminar, el Gobierno central puede terminar 2012 con un déficit del 4%. Que no sé cuánto será del presupuesto, pero no será menos del 30 o 40%, el 40% del presupuesto, una barbaridad. Pero él ha dicho que él sí puede terminar con el 4%, pero las comunidades autónomas no, con el 1,5%. Claro, entonces, probablemente lo hará para no tomar medidas impopulares, digo yo, y para obligar a las comunidades autónomas a que tomen medidas impopulares, ¿no? No lo sé, pero es una ceremonia que deberíamos ya
terminar con ella y decir encima de la mesa, vamos a ver dónde podemos ahorrar, cuánto podemos ahorrar y qué esfuerzo y sacrificio tiene que hacer cada uno. Bueno, usted dice que es la ceremonia del déficit no es el único frente abierto, hay inversiones pendientes, como usted también ha señalado, las oposiciones de enseñanza, la subasta de medicamentos, a la que también usted se ha referido. ¿No son demasiados frentes abiertos en tan poco tiempo entre ambos ejecutivos? ¿Cree, en definitiva, que hay una estrategia premeditada de confrontación, de oposición al gobierno andaluz? Bueno, yo espero que no. Mire, tenga usted en cuenta que muchos de los contenciosos que tenemos ahora mismo con el gobierno de España los teníamos con el gobierno de Zapatero. Nosotros recurrimos la manera de calcular el déficit en Andalucía, recurrimos lo que supuso para el Fondo de Suficiencia la reducción de los 400 euros en el impuesto sobre la renta. Hemos recurrido incluso lo que es la subasta de medicamentos, también hizo un informe el gobierno de Zapatero en el que consideraba que eso no podía ser. Nosotros se lo explicamos y no recurrió porque le explicamos cómo efectivamente la subasta de medicamentos partía del precio que fijaba el Ministerio, que es su competencia, pero nosotros obteníamos descuentos sobre el precio que fijaba el Ministerio a partir de una oferta determinada que hiciéramos de subasta, ¿no? Por lo tanto, no son contenciosos que hayan nacido ahora porque esté el gobierno del Partido Popular, son históricos, los llevamos con el gobierno central y ahora vienen los nuevos, que es lo que usted me está diciendo también, el que nos van a impugnar las oposiciones en educación, el que nos quieren impugnar también lo de la subasta de medicamentos, el que nos pone solamente un 1,5% de déficit cuando el Estado se queda con el 4%, esos son contenciosos nuevos. Yo no lo sé, yo creo que más que otra cosa, aquí lo que funciona es que el gobierno de España es un gobierno muy conservador y tiene como objetivo ahora mismo el conseguir la salida de la crisis a través de un modelo de competitividad que yo no comparto, que tiene dos patas muy claras. Una primera es la reforma laboral. ¿Qué pretende con la reforma laboral? Bajar los costes salariales, bajar las condiciones de trabajo, deteriorar la negociación colectiva, los convenios colectivos. Y lo segundo que pretende es, con el déficit, es reducir el coste social, el gasto social, reducir lo que es el sistema de protección social. Y entonces consideran que un país que tiene costes salariales más bajos y que al mismo tiempo no tiene el gasto social es más competitivo. Y yo, sin embargo, creo que no es verdad. Creo que un modelo de competitividad de futuro es el que apuesta en primer lugar por la educación, por la investigación, por el conocimiento, por el valor añadido, por la calidad, por la formación y, por supuesto, también por el modelo de relaciones laborales que históricamente ha conseguido tantos éxitos como es el de la negociación colectiva y el de la concertación social. Parece claro que en estas elecciones se enfrentan dos modelos, como usted bien ha señalado. Mañana, en apenas 28 horas, comienza la campaña electoral. ¿Qué siente personalmente? ¿Vértigo, responsabilidad, esperanza, una mezcolanza de todo? No te da tiempo. Usted sabe que en una campaña electoral tienes el tiempo y la agenda tan ocupada que no te da tiempo de reflexionar sino cada uno de los acontecimientos. Hemos tenido una oportunidad anterior de reflexionar, que es cuando hemos hecho la estrategia de campaña y cuando hemos hecho también el programa electoral. Yo le doy mucha importancia a esto segundo. Yo comprendo que a lo mejor esta campaña, como todas, se debate entre frases hechas, entre descalificaciones o calificativos, pero yo me he propuesto, y yo creo que lo hemos conseguido el lunes en el comité director, tener un programa electoral muy claro, tener ofertas electorales muy concretas. Yo el otro día en el comité director estuve una hora explicando al comité director lo que es el programa electoral para que lo aprobáramos, es decir, porque tiene muchas medidas. A partir de ahí, con esa oferta electoral, que usted bien dice, son dos modelos, esta oferta electoral es la que define al socialismo. ¿Qué es lo que queremos conseguir? En esta crisis, ¿cómo queremos salir? ¿Valen las prisas o tenemos que hacer no solamente salir de la crisis, sino pensar en el modelo con el que salimos de la crisis? ¿Tenemos que estropear las conquistas históricas para salir de la crisis? Porque aquí existe la peregrina teoría de que lo que nos pasa es que tenemos un gasto social muy alto y no sabemos decir o no queremos decir que los países que tienen el gasto social más alto, como son los países escandinavos, Suecia, Dinamarca, Noruega, son los países más competitivos del mundo. Por lo tanto, no creo que sea un problema del modelo social. Yo creo que la apuesta de futuro es la educación. Con esta apuesta social y educativa a la que usted emplaza a los andaluces, ¿esperan ustedes recuperar parte o un buen porcentaje de los 800.000 votantes que perdieron en las pasadas elecciones generales? Yo creo que sí. Yo creo que podemos hacerlo. Yo creo que además la gente
poco a poco se va dando cuenta de que la crisis es profunda, pero que es una crisis internacional y financiera. Es decir, eso de que toda la crisis era culpa de Zapatero, ya nos hemos dado cuenta de que no es verdad. De que ha llegado el Partido Popular, que decía que con solo la confianza que él inspiraba, pues iba a resolver el problema de la crisis, y nos hemos dado cuenta en los primeros meses que el paro ha crecido como nunca había crecido, y que nos están diciendo, como nos dijeron el viernes pasado, que en 2012, este año, se iban a destruir, no es que fuera a aumentar el paro, se van a destruir más de 600.000 empleos a tiempo completo. Bueno, esto es un horror. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Que no es un problema de que se hubiera hecho bien o mal, es un problema de que esta crisis estamos atendiendo mucho a los síntomas y poco a las causas. Y las causas es que hay un problema financiero enorme, que las pequeñas empresas y las familias no encuentran crédito para sus proyectos, que no pueden desarrollar su actividad económica. Y todo eso es lo que hay que resolver. Resuelto esto, yo creo que lo que hay que mantener es la calidad. Hay que mantener un país, una Andalucía, que sea capaz de seguir formando a su población, de seguir haciendo empresas competitivas, que apuesten por la innovación, de seguir formando a los trabajadores, de ganar mercados. Andalucía tiene un comercio exterior bastante importante, más que otras muchas comunidades autónomas. Todo eso es lo que hay que seguir haciendo. Y para trasladar este mensaje a la ciudadanía, ¿llega el PSOE en sus mejores condiciones a las elecciones después de los conflictos internos que ha vivido en los últimos meses? En unas elecciones siempre hay unidad. Mire, lo que hemos vivido es la tensión lógica de un partido profundamente democrático. Y eso, todo el mundo, si se pone la mano en el corazón, lo tiene que saber, es lo más hermoso que tiene el Partido Socialista. Queramos o no queramos, este no ha sido nunca un partido de ordeno y mando. Aquí ha habido siempre conflictos internos, porque hay corrientes diferentes, porque un día eran los guerristas o los renovadores, otro día eran los zapateristas o los otros. Ahora siempre lo hay. ¿Por qué? Porque es un partido vivo. Es un partido donde se habla en las agrupaciones. Y hemos hecho un congreso, ya hemos cerrado el congreso, y a partir de ahora tenemos una campaña en que le aseguro que hay una unidad sin fisuras, sin duda. Y eso es lo que va a proyectar una máquina electoral, la del Partido Socialista, que yo creo que va a ganar las elecciones. Estamos escuchando a José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PSOE a la reelección, aquí, en La Ventana de Andalucía. Hoy concluimos en La Ventana de Andalucía la ronda de entrevistas electorales con el candidato del Partido Socialista, José Antonio Griñán, quien ha puesto especial énfasis en el valor del programa electoral socialista. Y en ese programa electoral hay una serie de medidas para combatir la lacra del paro, como una agenda por el empleo, el bono de empleo, las ayudas a las pymes, el Instituto de Empleo, como si fuera un ICO, el emprendedor. Un ICO andaluz, efectivamente, sí. Y los andaluces que sufren el drama del desempleo darán la bienvenida, evidentemente, a todas estas medidas, pero estarán también en su derecho de preguntarle por qué ahora y no antes, cuando ya superamos de largo el 1.000.000 de parados. No, nosotros es que estas son medidas que se añaden a otras muchas que hemos ido tomando. Usted sabe que hemos aprobado 2 planes Proteja, usted sabe que hemos aprobado un plan de oportunidades laborales que se está desarrollando ahora en centros escolares, un plan encaminados para reforma de los caminos rurales. Es decir, medidas hemos ido tomando permanentemente. El problema, y todo el mundo lo sabe ya, es que en un momento determinado la economía se desploma porque se cae el sector inmobiliario y con él se pierden miles de empleos en la construcción. Esta crisis diríamos que es financiera y básicamente de la construcción. Es más, nosotros en los parques tecnológicos, en las empresas que hay instaladas en los parques tecnológicos de Andalucía, se ha creado empleo en la crisis. Es más, hoy hay más empresas que al comienzo de la crisis. El problema es que se ha perdido una parte importantísima del empleo en la construcción. Por eso hemos tomado medidas fundamentalmente para paliar ese efecto. Pero es verdad que no son nuevas. Llevamos tiempo poniendo medidas. El mismo gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó 2 planes E, 2 planes E que fueron muy importantes también para combatir el paro en la construcción. ¿Y cómo casamos los sectores productivos sobre los que debe descansar la economía andaluza? Los tradicionales como la agroindustria, el turismo, la construcción, con otros más pujantes y más innovadores como la aeronáutica, las energías renovables y la investigación biomedical. ¿Cómo casamos eso? No, con competitividad. Mire, me ha citado los tradicionales, que son, incluso le diría yo, que los que tienen más posibilidades de futuro porque lo hacemos muy bien. Es decir, sector agroalimentario. Pocos sectores han experimentado la aportación tecnológica de conocimiento y de biotecnología como el sector agroalimentario andaluz. Es un sector que se ha renovado y es un sector competitivo, profundamente competitivo, si sabe luchar
contra adversarios externos de los que tenemos que protegernos porque pueden no garantizar ni la seguridad alimentaria ni la calidad exigida. Pero al mismo tiempo, el sector del turismo ha sido un sector que resiste porque se ha modernizado. Tenemos experiencias como la Comunidad Turística, como Andalucía Lab, con una serie, o el mismo plan Cualifica, que hemos hecho que el turismo vaya adaptándose a las nuevas circunstancias. La construcción es la que más lo ha padecido, pero en la construcción también hay nichos nuevos, ¿no? Tenemos que adaptar todo nuestro parque de viviendas a las nuevas necesidades medioambientales. Tenemos que sacar muchas empresas todavía de los cascos urbanos y hay un campo muy abierto en lo que podríamos llamar la construcción industrial. Tenemos que hacer reformas y reparación del parque urbano. Es decir, hay todavía un terreno también en la construcción. A partir de la construcción usted sabe que exporta y hay empresas andaluces de construcción que están trabajando fuera de Andalucía. Y luego están los sectores modernos, donde efectivamente son sectores de punta. Usted sabe que tenemos parques tecnológicos que han aumentado la facturación en tiempos de crisis. Estamos dialogando, entrevistando al presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PSOE a la reelección en las próximas elecciones del 25 de marzo, José Antonio Griñán. Nos quedan apenas 10 minutitos, señor Griñán. Le voy a plantear una serie de preguntas a ver si podemos ser un poquito más concretos para ver si nos da tiempo a formularlas todas. El abaratamiento del despido de la reforma laboral y la subida de impuestos, dos medidas que negó en campaña Mariano Rajoy, ¿cree que le pasará factura al PP andaluz? Le pasará factura, me temo, a los ciudadanos. A los ciudadanos que van a ser los que van a pagar más impuestos y van a ser despedidos muchos de ellos también con menos indemnización. ¿Le pasará factura al PSOE la crisis económica, los supuestos casos de corrupción, por ejemplo el de los ERES, la crisis interna del PSOE o los 30 años de gobierno socialistas? ¿Qué cree usted que le puede pasar más factura? Pues el desafecto de los ciudadanos, pero tienen que saber que en todos los casos que usted ha citado hemos tomado decisiones activas, ¿no? Ya ha hablado del partido. En el caso de todo elemento de corrupción que ha salido, hemos sido denunciantes o perseguidores y además colaboradores con la justicia. Y, bueno, yo creo que es verdad que los 30 años son 30 años, se lo voy a decir como lo pienso, son 30 años espléndidos para Andalucía. Son los años en que Andalucía cambió sus tendencias históricas. A propósito de los ERES, la justicia dirimirá hasta dónde llegan las responsabilidades judiciales, pero en cuanto a las responsabilidades políticas y administrativas, ¿no cree usted que el listón queda muy bajo en Francisco Javier Guerrero? No lo sé. ¿Por qué? Habrá que ver cuál es el hecho delictivo, cómo se imputa, cómo se califica y cómo se sanciona. Entonces, a partir de ahí ya veremos dónde está la responsabilidad política. La jueza Laya le ha imputado hoy de 6 delitos al señor Guerrero. ¿Teme usted que su declaración implique a los que fueron sus superiores, los exconsejeros Fernández y Viera? Yo no temo nada. Nosotros somos parte acusadora en este procedimiento y pedimos hace tiempo ya la declaración de Guerrero. ¿Qué le parece el caso que hemos conocido estos días atrás de Invercaria? Es una nueva arista en este escándalo, la empresa de capital riesgo de la Junta, que según demostrarían unas grabaciones a las que ustedes, a la que el Partido Popular da validez y según denuncian ustedes, están manipuladas también por la propia Invercaria, denuncia que estarían manipuladas, demostraría que se falsearon expedientes sobre ayudas concedidas a empresas sin cumplir con el procedimiento obligado. ¿Qué le parece este asunto? Bueno, vamos a ver. No sé si eso que está diciendo es verdad, porque eso no se sabe. Es decir, lo único que sabemos es que hay una persona a la que se le tomaron unas grabaciones y ella se ha defendido diciendo que esas grabaciones están manipuladas. De hecho, hay un informe pericial en donde se dice que hay 13 manipulaciones. Por lo tanto, hasta que no conozcamos a fondo esa realidad, nosotros no podemos tomar decisiones, porque la persona afectada ha dicho y ha declarado, y además lo ha declarado en el juzgado de lo social, que esas cintas están manipuladas. Y en este caso denuncia una persona que, por cierto, es la hija de un colaborador de Arenas. Como al mismo tiempo, otro de los denunciantes de otro de los papeles está ahora mismo colocado por Zoido y también es una persona que se llevó papeles ilícitamente de un organismo público. ¿Está usted diciendo que ha habido una búsqueda activa del delito? Vamos, yo estoy diciendo dos datos objetivos, ¿no? Dos datos objetivos que están perfectamente señalados. Usted dijo hace tiempo en otro medio de comunicación que no había ninguna posibilidad de que lo imputaran en este caso. Sin embargo, desde el Partido Popular y determinados medios de comunicación no dejan de señalarle a usted como responsable de este escándalo. Y le pregunto, ¿consintió, conoció, sospechó u omitió en algún momento estas prácticas? En cuanto las conocí, las denuncié. Pero vamos, este es un procedimiento curioso, ¿no? Porque desde el principio, que incluso habiendo denunciado nosotros, lo que se ha estado buscando es una especie de solución política
Aquí no ha habido una instrucción judicial solamente, ha habido una instrucción política por parte de la oposición que ha buscado, primero diciendo que son informes de la intervención que, por cierto, en ningún momento detectaron irregularidad en el manejo de los fondos públicos. Luego que se había autorizado ampliaciones presupuestarias de esa partida, por cierto, todas con informe favorable de la intervención. Luego que si no sé qué y que si no sé cuántos, que si se aprobaban los PAIF, todos los PAIF, lo que se hace es dar traslado al boletín oficial de la Junta de Andalucía. Es decir, en cada momento han estado buscando la forma de que me llegara algún tipo de responsabilidad. Y es absolutamente claro que lo que se está persiguiendo por parte de la oposición es una instrucción política del caso. ¿Qué piensa cuando escucha a los dirigentes del Partido Popular, en este caso Javier Arenas, Antonio Sanz, decir que se han malgastado 1.000 millones de euros destinados a parados en amiguetes, en prebendas y en otro tipo de chanchullos? Que luego, cuando se deja de pagar por una insolvencia de una aseguradora esas ayudas, se ponen los primeros en la fila a exigir que paguemos esas ayudas. Mire, la inmensa mayoría del dinero invertido en esa partida presupuestaria fue dirigida a solucionar problemas de personas concretas que necesitaban esa ayuda y que además tenían derecho a ella. Y es verdad que ha habido también intrusos, por eso se llaman intrusos, porque no debían estar, y ha habido ayudas que nosotros hemos pensado que no han seguido el procedimiento adecuado y que puede haber alguna ilicitud, y la hemos mandado al juzgado. Para terminar con este asunto, señor Griñán, es una obviedad concluir que los tiempos judiciales no deben supeditarse a los tiempos políticos y mucho menos a los electorales. Pero ¿cómo interpretamos que siempre un mismo juzgado irrumpa en la misma dirección en las 3 últimas campañas electorales en Andalucía, cuando la urgencia después de un año de instrucción no parece tal? Y me refiero directamente a la jueza Laya. Usted acaba de calificarlo. Se lo dejo a los comentaristas, a los analistas, a los periodistas objetivos que lo interpreten. Bueno, por eso le pido su interpretación. No, porque si yo tengo que interpretarlo, van a decir que si digo tal o digo cual. No. Yo creo que son ustedes los que, objetivamente, mirando los acontecimientos, deben hacer la interpretación de los hechos. Yo no voy a decir más nada. ¿Usted debatiría sobre este asunto y sobre todos los demás asuntos electorales que están encima de la mesa, sobre economía, sociedad, cultura, con el señor Arenas en un cara a cara de la SER? Sí, por supuesto. En un cara a cara, no un debate a 3. Bueno, vamos a ver, eso depende de lo que diga también la Junta Electoral o lo que sea, ¿no? Es decir, yo ahí he dicho que en ningún caso tengo ningún reparo en cualquier debate. Es más, el lunes yo acudiré probablemente a un debate en Canal Sur. Las encuestas barajan 2 escenarios fundamentales, o mayoría absoluta del PP o un pacto PSOE-Izquierda Unida. Sin embargo, ayer dijo usted que era inimaginable un gobierno con Sánchez Gordillo. Entonces no le salen las cuentas, ¿no? No, que yo no me imagino un gobierno con Sánchez Gordillo. Yo he dicho que no me lo imagino porque, entre otras cosas, creo que vamos a tener mayoría para gobernar en solitario. Lo dice usted convencido, ¿no? Vamos, ese es mi propósito. Si yo tuviera otro objetivo, se lo diría, pero es que mi objetivo es ese y solo ese. Luego el resultado me dará buscar otra serie de cuestiones si es que se produce. Yo lo único que le digo es que ahora mismo solo pienso en el objetivo, que es ganar las elecciones con la mayoría suficiente para gobernar. ¿Teme usted la irrupción de UPyD o no? ¿Temer en qué sentido? Que pueda conseguir una serie de diputados que puedan afianzar ese gobierno del Partido Popular. Bueno, si UPyD quiere apoyar al Partido Popular y es una misma cosa, me imagino que le quitará los votos al Partido Popular. Señor Griñán, si usted pierde las elecciones andaluzas y gobierna el Partido Popular, la Junta de Andalucía, ¿seguirá al frente del PSOE andaluz? Me lo pregunta después de las elecciones. ¿Por qué? ¿Porque tendré que pensarlo o porque no está ni en mi estrategia ni en mi cabeza ahora mismo ese hecho? Señor Griñán, vamos concluyendo. Usted no puede pedir el voto todavía hasta la medianoche de mañana jueves, pero sí le pido, para concluir, que se dirija a los andaluces que le escuchan, que nos escuchan, y les diga por qué deben confiar en el Partido Socialista. Hombre, porque tienen simplemente que darse cuenta de cuál es la historia de Andalucía y conocer cómo, a lo largo de la historia, no por ocupación del poder, como dice Javier Arenas, sino por haber ganado 8 elecciones consecutivas, el Partido Socialista ha conseguido, lo primero de todo, darle esa autoestima al pueblo andaluz para resolver por sí mismo los problemas sin necesidad de que otros se equivocaran por él. En segundo lugar, porque ha sido capaz de modernizar lo que es Andalucía, y se ve en todo.
capital humano, población activa, 1/3, con titulación superior, cuando hace 30 años, estoy hablando de una generación, había un 70% de personas sin estudios o con estudios primarios. Existen al mismo tiempo también una sanidad para todos, que es quizá la mejor de España, una educación universal para todos, una protección de las personas mayores, un envejecimiento activo, existe empleo de calidad en muchísimas empresas y existen muchas expectativas. Andalucía es de las pocas comunidades autónomas que tiene un comercio exterior y una balanza por cuenta corriente positiva. ¿Ha hecho usted algún cálculo, bueno, usted o algunos colegas de su equipo, un cálculo sobre los kilómetros que van a hacer en campaña? Porque el señor Arenas dice que le va a dar 3 vueltas a Andalucía. No sé si usted compite también en eso. Bueno, se van a comprar una avioneta. Y en ese atracón de kilómetros del señor Arenas, y supongo que usted también, evidentemente, tendrá que recorrer todas las provincias, ¿algún libro? Bueno, yo no sé si, todavía no me lo he planteado, pero siempre llevo algún libro, no sé cuál será en este momento, pero uno es muy poco, ¿no? Porque no siempre tienes el mismo estado de ánimo para leer el mismo libro, ¿no? O sea que tendré que ir variando. Señor Griñán, candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, muchísimas gracias por aceptar la entrevista de la cadena SER Andalucía y mucha suerte. Muchas gracias.